Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 14. Hoy se llama Cristo comparado con Moisés. Vamos a iniciar ya el capítulo 3 de esta carta. Vamos a leer ahorita los versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Bueno, en el capítulo anterior concluimos que Jesucristo está como sumo sacerdote nuestro y que ese tema realmente no ha sido tan profundizado como lo vamos a ver más adelante, donde el autor va a hablarnos más específicamente de su función como sumo sacerdote, pero vamos a dejarla ahí pendiente, igual que como el autor lo hizo. Y ahora seguimos con el tema Cristo es superior. De hecho, es lo que venimos hablando desde el capítulo 1. Ya vimos que es superior en todo a los ángeles, ahora es superior a los profetas, y vamos directamente con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era estimado muy importante en el pueblo. No que no lo fuera, pero al presentarse Jesucristo, Jesucristo es mucho mayor y el escritor de la carta quiere dejarlo bastante claro. Ahora entonces nos dice en el versículo 1, dice que nosotros tenemos un llamamiento, dice así: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial. Antes de que veamos lo que tenemos que apreciar en Cristo, es importante nuevamente especificar a quién le está diciendo esto. No se lo está diciendo a todos, se lo está diciendo a los que son santos y a los que participan de un llamamiento. Ahora, santo ya sabemos es apartados, hermanos santos, hermanos hebreos, obviamente, porque el escritor era hebreo y está llamando hermanos a los hebreos, pero no a todos, sino a los que son santos por medio de la fe en Jesucristo, y que por medio de la fe en Jesucristo también son participantes del llamamiento celestial, es decir, que ya no tienen un llamado terrenal. Cuando nuestro Señor Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán, ellos tenían un llamado, pero en cuanto a lo terrenal, el llamado todavía no había sido entendido por ellos como algo celestial. Ellos tenían puesta la mirada en las cosas terrenales. Y Dios les había prometido sí una tierra aquí en este mundo, no allá en el cielo. Pero para hacer esta aclaración que el llamado de Jesucristo es mucho mayor que el llamado de Moisés, hace esa diferencia. Bueno, con Moisés había un llamado terrenal. No me refiero a mundano ni nada de eso, simplemente a que iban a poseer un lugar aquí mismo en la tierra. Pero ahora con Jesucristo tenían un llamado celestial, porque seguimos hablando de cómo Jesús es superior. Y dice, consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, aquí vámonos con calma. Nos dice una palabra nueva para describir a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo describe como apóstol. Él no estaba igualando a nuestro Señor Jesús con los 12 apóstoles, no, sino que Él lo está diciendo como el principal enviado. Por eso lo llama apóstol y sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, la función más importante, digamos así, aparte de ser profeta, y que ya aclaró que Cristo es mayor que los profetas, era el ser sumo sacerdote. Y aquí nos está aclarando que el sumo sacerdote principal es Jesucristo, que ya lo viene haciendo desde el capítulo anterior. En el Nuevo Testamento es muy destacada la función de los apóstoles. Ellos son una base doctrinal. De hecho, hoy hay muchos que quieren usurpar esta función haciéndose llamar apóstoles. Pero dice aquí, bueno, en el Antiguo Testamento
Cristo es mayor que los que han tenido mayores funciones, como es el profeta, como es el sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, los que tienen una función muy destacada son los apóstoles, pero Cristo es el mayor de los apóstoles y Cristo es el mayor de los sumos sacerdotes, para que sea mayor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y aún en el terreno celestial o espiritual, Cristo es mayor que los ángeles. Entonces está poniendo a Cristo por encima de todo. Pero vamos a ver por qué lo llama apóstol. Vamos a su significado. En el original griego, la palabra apóstol significa emisario, enviado o mensajero. Bueno, él es un emisario o un enviado o un mensajero de Dios. ¿Qué es un emisario? Bueno, buscando en el diccionario normal, en el coloquial, la palabra emisario significa persona enviada a un lugar para llevar un mensaje, para tratar un asunto o para mediar una situación. Fíjense, esto es bien importante porque Cristo nos dijo en el capítulo 1 que ya Dios nos había hablado de muchas maneras, mas ahora nos habla por medio de su Hijo. Entonces, Cristo es el emisario de Dios. Cristo fue el enviado a esta tierra para traernos el mensaje de Dios. Pero también, si nos vamos a la última parte donde decía mediar una situación, la palabra de Dios también nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo el Señor. Entonces, esto es bien importante. Al llamar a Jesucristo apóstol, lo está llamando mensajero y mediador. Entonces, Él es el apóstol, pero el principal de los apóstoles y el principal de los sumos sacerdotes de Dios. Y aquí dice de nuestra profesión. Y esta palabra, profesión, si la buscamos también en el diccionario Strong, vamos a ver que esta palabra, profesión, también puede ser cambiada por confesión. Miren, vamos a ver una traducción de otra Biblia. La voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice así: por lo tanto, hermanos santos, ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Queda más claro. Ahora, antes de pasar al versículo 2, hay otra palabra que también quiero profundizar, que es la palabra considerar. Vamos a considerar. Y esta palabra considerar, otra forma de entenderla más fácil es comprendamos, fijemos nuestra atención o detengámonos un debido tiempo para ver. Considerar no es cualquier mirada. Considerar es mirar, observar detenidamente. Así que ahora que ya sabemos, porque el versículo 1 y 2 nos han estado diciendo que Jesús es superior a todo, empieza este versículo diciendo por lo tanto, o sea, por lo que acabamos de decir, por lo que acabamos de hablar acerca de Jesucristo, que Él es superior, pero que se humilló y que Él se hizo hombre y que Él fue tentado en todo, probado en todo, como ya lo vimos, y esta palabra probar, que también olvidé mencionarlo en el tema anterior, la palabra probar, o sea, cuando dice que Él fue tentado, no significa que Él cayó en tentación, sino significa que Él fue probado, que Él sufrió y sintió en carne propia todo lo que tiene que ver con la prueba. La tentación para Él no fue algo que Él deseara pecar, porque cuando nosotros decimos que somos tentados, estamos diciendo, híjoles, es como que sí quiero hacerlo. Por ejemplo, cuando decimos, ay, es que vi ese pastel y me sentí tentada, es porque yo quería y tenía el deseo de comerme ese pastel. Pero cuando nos dice que el Señor Jesús fue tentado, como lo vimos en el tema anterior, Él fue probado y los discípulos fueron testigos de esas pruebas. Pero bueno, ¿para qué fue tentado Dios? ¿Para que cayera en pecado? No, hermanas. Fíjense que Él fue tentado para que fuera Él reconocido por aquellos que fueron sus testigos, que fueron los discípulos. Esto es, si Jesús, hombre, hubiera pecado, no hubiera Él
confirmado una verdad, lo voy a poner entre comillas porque no es así, de que Dios pudiera pecar. De hecho, Dios es Dios porque es santo, entre otras cosas, pero Él es santo y no puede pecar. Cuando Jesús se hizo hombre, no dejó de ser Dios, no dejó de serlo. Por eso Él tenía la capacidad de conocer las intenciones y los pensamientos de los demás, tenía la capacidad de hacer milagros, cosas que las personas comunes y corrientes no tenían. Él tenía esa capacidad. Bueno, lo que él fue tentado y no pecó para comprobar que efectivamente Jesús era Cristo, Jesús era Dios. Para eso se le permite al diablo tentarlo, para que él mismo fuera instrumento de una confirmación. Jesús es Dios. No podía pecar porque siendo Dios estaba totalmente apartado del pecado. Pero bueno, esto nos viene a comprobar que efectivamente Jesús es Dios. Pero avancemos en los siguientes versículos rápidamente. Dice que, hablando acerca de Jesús, dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y es donde viene la comparación entre Jesús y Moisés. Jesús es fiel y empieza a compararlo con Moisés. Dice, sí, también Moisés es fiel. Porque muchos van a decir, bueno, ¿por qué Jesús es mejor si Moisés fue fiel? Sí, sin lugar a dudas, Moisés fue fiel. Pero sigamos leyendo, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Bueno, entonces aquí nos está diciendo que nos va a dar una razón por lo cual Jesús es mayor que Moisés y merece más gloria que Moisés. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo la casa. Moisés es siervo de la casa, pero Jesús es el que la hizo, dice el 4, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Si alguno tiene duda de que Jesús es Dios, aquí lo está aclarando. Aquí dice, Él tiene más gloria en el 3, porque Él hizo la casa. Y en el 4 dice, Dios hizo la casa. Entonces Jesús hizo la casa. El 4 dice, es Dios el que hace la casa. Es Dios. Jesús es Dios. Y el 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, ¿cuál es el nombre que recibe Moisés en cuanto a la casa? Siervo. O sea que Moisés tenía una función como de mayordomo, pero es muy diferente esa función de mayordomo a el ser llamado hijo o constructor de la casa. Ahora, ¿quién es la casa? La casa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es el pueblo de Dios. No, en el Antiguo Testamento, pues claro que era exclusivo para Israel, y en el Nuevo Testamento es su iglesia la casa de Dios. Entonces, en este caso, la casa de Dios somos nosotros y el que la construyó, pues es Jesús mismo en su muerte, en su resurrección. Él hizo esa casa como cuando se lo dijo a sus discípulos y a todos los que escuchaban. Él dijo que él podía construir el templo en 3 días, haciendo referencia a su muerte y a su resurrección. Y esa casa ahora somos nosotros. Entonces, no es lo mismo ser el hijo a ser el siervo o el mayordomo. Moisés era el siervo y fue fiel. Jesús es el hijo y es digno de mayor gloria y de mayor honra. De esta forma, el escritor va a empezar a mostrar claramente cómo Jesús es mayor que Moisés. Y bueno, Moisés dice la palabra de Dios que fue fiel, y una cita paralela que podemos encontrar es Éxodo 40:16, que dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Este texto es en cuanto al tabernáculo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.